El calor del verano se hacía sentir con fuerza aquel día. Me encontraba sentada en el jardín de la casa de mi suegra, disfrutando de la sombra que proyectaba el viejo roble sobre la silla de mimbre en la que descansaba. Mis manos acariciaban con ternura mi vientre abultado, sintiendo los suaves movimientos de mi bebé en su interior. Era un momento de paz, uno de esos instantes en los que el mundo parecía detenerse y todo estaba en su lugar. Sin embargo, esa tranquilidad estaba a punto de verse brutalmente interrumpida. Vi a mi suegra, Elena, acercarse con pasos decididos. Su rostro, normalmente amable, mostraba una expresión que nunca antes había visto en ella. Sus ojos, fijos en mí, reflejaban una determinación que me hizo estremecer. «María», dijo sin rodeos al llegar a mi lado, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo una tormenta interior. Me incorporé un poco en la silla, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de decirme. «Claro, Elena», respondí, intentando mantener un tono calmado a pesar de la inquietud que empezaba a crecer en mi interior. «¿De qué se trata?» Sin más preámbulos, Elena soltó la bomba. «Necesito que me entregues el dinero que tú y mi hijo han estado ahorrando para el bebé». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Por un momento, pensé que había escuchado mal. «¿Qué?», logré articular, la sorpresa evidente en mi voz. «Elena, no entiendo. ¿Por qué nos pides eso?» La expresión de mi suegra se endureció aún más. «El negocio familiar está en peligro, María. Si no conseguimos una inyección de capital pronto, todo por lo que hemos trabajado durante años se irá a la quiebra. Ese dinero podría salvarnos». Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, dificultándome la respiración. El dinero del que hablaba Elena era el fruto de años de trabajo duro y sacrificios que mi esposo y yo habíamos hecho pensando en el futuro de nuestro hijo. Cada centavo representaba horas extras, vacaciones no tomadas, pequeños lujos a los que habíamos renunciado. Todo con un solo propósito: asegurar que nuestro bebé tuviera las mejores oportunidades posibles en la vida. «Elena», comencé, tratando de mantener la calma, «entiendo que la situación del negocio es difícil, pero ese dinero es el futuro de tu nieto. No podemos ampliamente entregarlo». Vi cómo la frustración se dibujaba en el rostro de mi suegra. «¿No entiendes la gravedad de la situación?», insistió, elevando ligeramente el tono de su voz. «Sin ese dinero, puede que no haya un negocio familiar que heredar. ¿De qué sirve ahorrar para el futuro si no hay un futuro que construir?». Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. «El negocio es importante, lo sé. Pero también lo es la seguridad de nuestro hijo. Ese dinero podría significar la diferencia entre una buena educación o no, entre oportunidades o limitaciones. No podemos arriesgarlo todo en un negocio que, lo siento, Elena, pero ha estado tomando decisiones cuestionables últimamente». Mis palabras parecieron encender una mecha en Elena. Su rostro enrojeció visiblemente y dio un paso hacia mí, su postura volviéndose más amenazante. «¿Cuestionables? ¿Te atreves a juzgar cómo hemos manejado el negocio familiar? Tú, que llegaste a esta familia hace apenas unos años. No tienes idea de los sacrificios que hemos hecho, de lo que significa para nosotros». La tensión en el aire era palpable. Podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza, y el bebé en mi vientre se movía inquieto, como si percibiera el conflicto que se estaba desarrollando. Intenté mantener la compostura, recordándome que el estrés no era bueno para mi embarazo. «Elena, por favor», dije, alzando las manos en un gesto conciliador. «No estoy juzgando. Solo digo que necesitamos pensar en todas las opciones. Quizás haya otras formas de salvar el negocio sin comprometer el futuro de tu nieto». Pero era como hablar con una pared. Elena estaba decidida, su mente cerrada a cualquier alternativa que no fuera obtener ese dinero. «No hay otras opciones, María. Necesitamos ese dinero ahora. Es tu deber como parte de esta familia contribuir en momentos de crisis». Sentí como la indignación crecía dentro de mí. ¿Mi deber? ¿Acaso mi deber no era proteger a mi hijo por nacer? ¿No era ese también el deber de Elena como futura abuela? «Mi deber», dije, incorporándome completamente y enfrentando su mirada, «es proteger a mi hijo.
Nuestro hijo. Tu nieto. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo al negarme a entregar ese dinero. Vi cómo la ira se encendía en los ojos de Elena. Su voz se elevó aún más. Eres una egoísta. ¿No ves que sin el negocio, toda la familia sufrirá? ¿De qué le servirá a tu hijo tener un fondo de ahorros si sus padres no pueden mantener un techo sobre su cabeza? La discusión estaba escalando rápidamente. Parte de mí quería ceder, quería encontrar una forma de complacer a Elena y evitar este conflicto. Pero otra parte, la parte que sentía la responsabilidad de proteger a mi bebé aún no nacido, se mantenía firme. No soy egoísta, Elena, respondí, mi voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Estoy pensando en el largo plazo. Si el negocio está en una situación tan precaria, ¿qué garantía hay de que este dinero lo salve? ¿Y si lo perdemos todo? No puedo arriesgar el futuro de mi hijo de esa manera. Elena dio otro paso hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Podía ver la furia en sus ojos, una furia que nunca antes había presenciado en ella. Vas a entregar ese dinero, María. No tienes opción. Es por el bien de la familia. En ese momento, sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo por la intensidad de la situación, por la forma en que Elena me miraba, como si fuera capaz de cualquier cosa. Pero también determinación, porque sabía que estaba haciendo lo correcto al proteger a mi hijo. No, Elena, dije con toda la firmeza que pude reunir. No voy a entregar ese dinero. El bienestar de tu nieto es más importante que cualquier empresa. Si el negocio está en problemas, necesitamos buscar otras soluciones, no poner en riesgo el futuro de un niño inocente. Fue entonces cuando vi algo cambiar en los ojos de Elena. La ira dio paso a algo más oscuro, más peligroso. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia pura. Tú no entiendes nada, gritó, y antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos sobre mis hombros. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Vi la furia en sus ojos, sentí la fuerza de sus manos, y entonces, el vacío. El suelo desapareció bajo mis pies, y por un instante, estuve suspendida en el aire, sin comprender lo que estaba sucediendo. Luego vino el impacto. El agua fría de la piscina me envolvió, robándome el aliento. La sorpresa se convirtió en pánico en cuestión de segundos. Mis brazos y piernas se movían frenéticamente, tratando de encontrar la superficie, pero el peso de mi embarazo hacía que cada movimiento fuera una lucha. El mundo se había vuelto un caos de burbujas y agua turbia. Intenté gritar, pero solo logré que más agua entrara en mi boca. El miedo se apoderó de mí, un miedo primario y abrumador. No por mí, sino por mi bebé. ¿Qué pasaría con él? ¿Sobreviviría a esto? Mis pulmones ardían, exigiendo aire. La desesperación crecía con cada segundo que pasaba bajo el agua. Luché con todas mis fuerzas, tratando de alcanzar la superficie, pero parecía estar cada vez más lejos. Mi mente gritaba en silencio, rogando por ayuda, por un milagro. Y entonces, justo cuando sentía que mis fuerzas me abandonaban, cuando la oscuridad empezaba a nublar mi visión, sentí unas manos agarrándome, tirando de mí hacia arriba. El aire fresco golpeó mi rostro, y tosí violentamente, expulsando el agua de mis pulmones. Alguien me sacó de la piscina, me tendió sobre el césped. Escuché voces alarmadas, gritos pidiendo una ambulancia. A través de mi visión borrosa, vi el rostro de Elena, pálido y horrorizado. ¿Qué había hecho? Mientras yacía allí, jadeando y temblando, con las manos protectoras sobre mi vientre, una sola pregunta dominaba mis pensamientos: ¿estaría bien mi bebé? El mundo a mi alrededor se volvió un torbellino de actividad, pero yo solo podía concentrarme en los débiles movimientos que sentía dentro de mí, aferrándome a ellos como si fueran un salvavidas en medio de esta tormenta inesperada. El tiempo parecía haberse detenido mientras yacía en el borde de la piscina, tosiendo y luchando por respirar. El agua fría aún goteaba de mi cabello, mezclándose con las lágrimas que involuntariamente corrían por mis mejillas. Mi mente, aún aturdida por lo que acababa de suceder, intentaba procesar los eventos que me habían llevado a este momento. Poco a poco, la realidad de la situación comenzó a asentarse. El empujón de Elena, mi caída en la piscina,
la lucha desesperada por mantenerme a flote, todo parecía parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Pero el frío que calaba mis huesos y el ardor en mis pulmones me recordaban que esto era dolorosamente real. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo pesaba como plomo. El miedo por mi bebé se intensificó, eclipsando incluso el shock del ataque de Elena. Puse mis manos temblorosas sobre mi vientre, buscando desesperadamente alguna señal de movimiento. «Por favor, mi amor», susurré entre sollozos, «por favor, muévete. Demuéstrame que estás bien». Los segundos que pasaron se sintieron como una eternidad. Y entonces, lo sentí, un suave golpecito desde dentro. Nunca antes un movimiento tan pequeño me había causado tanto alivio. Dejé escapar un suspiro entrecortado, una mezcla de gratitud y angustia. A mi alrededor, el caos continuaba. Escuchaba voces alarmadas, pasos apresurados. Alguien había llamado a una ambulancia. Entre la confusión, logré distinguir la voz de Elena, temblorosa y cargada de pánico. «Dios mío. ¿Qué he hecho?», la escuché decir. Su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. «María, lo siento tanto. Yo no quería, no sé qué me pasó». Quería responderle, quería gritarle, exigirle una explicación. ¿Cómo podía haber hecho algo así? ¿Cómo podía haber puesto en peligro la vida de su propio nieto? Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En su lugar, solo pude emitir un gemido de dolor y miedo. El sonido de sirenas a lo lejos anunció la llegada de la ayuda. Pronto, manos expertas me rodearon, voces profesionales me hacían preguntas que yo apenas podía procesar. ¿Cuánto tiempo estuve bajo el agua? ¿Sentía dolor en alguna parte? ¿Había perdido el conocimiento en algún momento? Respondí lo mejor que pude, mi voz ronca y débil. Pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en mi esposo, que estaba en el trabajo, ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Pensaba en nuestro bebé, en los planes que habíamos hecho, en el futuro que habíamos imaginado. ¿Cómo podía todo haber cambiado tan drásticamente en cuestión de minutos? Mientras los paramédicos me preparaban para el traslado al hospital, mi mirada se cruzó con la de Elena. Estaba de pie a unos metros de distancia, sus manos cubriendo su boca, sus ojos llenos de lágrimas y horror. Por un momento, vi en ella no a la mujer que me había empujado, sino a la suegra que me había recibido con los brazos abiertos cuando me casé con su hijo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El viaje en ambulancia fue un borrón de luces intermitentes y voces urgentes. Los paramédicos trabajaban eficientemente, monitoreando mis signos vitales y los del bebé. Yo flotaba en un estado de semi-inconsciencia, aferrándome a la realidad solo por la preocupación por mi hijo no nacido. En algún momento durante el trayecto, sentí que algo no estaba bien. Una sensación de opresión en el pecho, un mareo que iba más allá del trauma físico que había sufrido. Intenté decírselo a los paramédicos, pero mi voz parecía haberse desvanecido. El mundo a mi alrededor comenzó a difuminarse, los sonidos se volvieron distantes. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue el sonido del monitor cardíaco acelerándose, y la voz alarmada de uno de los paramédicos gritando algo sobre una complicación. Entonces, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Podrían haber sido minutos, horas o días. En ese estado de oscuridad, flotaba en un limbo entre la vida y la muerte. No había dolor, no había miedo, solo una extraña sensación de paz. Parte de mí quería quedarse allí, lejos del drama y el peligro que me esperaban en el mundo consciente. Pero otra parte, la parte más fuerte, luchaba por volver. Pensaba en mi esposo, en nuestro bebé, en la vida que habíamos planeado juntos. No podía rendirme, no podía dejarlos solos. Así que luché contra la oscuridad, buscando desesperadamente una salida. En medio de esa lucha interna, comencé a escuchar voces. Al principio eran débiles, distantes, como si vinieran de muy lejos. Pero poco a poco se fueron haciendo más claras. Reconocí la voz de mi esposo, cargada de preocupación y amor. «María, mi amor», lo escuché decir, «por favor, despierta. Te necesitamos. El bebé y yo te necesitamos».
Sus palabras fueron como un faro en la oscuridad, guiándome de vuelta a la consciencia. Lentamente, muy lentamente, comencé a sentir mi cuerpo de nuevo. El dolor regresó, pero con él también la sensación de estar viva. Abrí los ojos, parpadeando ante la luz brillante del hospital. Lo primero que vi fue el rostro de mi esposo, Carlos, inclinado sobre mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Al verme despierta, una sonrisa de alivio iluminó su rostro. «María», exclamó, tomando mi mano entre las suyas. «Gracias a Dios. Estábamos tan preocupados». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y adolorida. Carlos rápidamente me ofreció un poco de agua, ayudándome a beber con cuidado. El líquido fresco fue un alivio para mi garganta irritada. El bebé, logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Está bien», me aseguró Carlos, su mano acariciando suavemente mi vientre. «Los médicos lo han estado monitoreando constantemente. Es un luchador, como su madre». Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Alivio, gratitud, miedo, todo mezclado en una avalancha de emociones que amenazaba con abrumarme. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de ordenar mis pensamientos confusos. Recuerdo la piscina, y luego la ambulancia, pero después. Carlos apretó mi mano, su expresión volviéndose seria. «Tuviste una complicación en la ambulancia», explicó suavemente. «Tu corazón, hubo un momento en que pensamos que te perdíamos. Pero los médicos lograron estabilizarte». La gravedad de la situación me golpeó con fuerza. Había estado al borde de la muerte, y con ella, la vida de nuestro bebé también había peligrado. Todo por una discusión sobre dinero, por la incapacidad de mi suegra para entender lo que realmente importaba. «Elena», dije, recordando de repente a mi suegra y lo que había sucedido. «¿Ella?». Carlos asintió, su rostro una mezcla de emociones complejas. «Está aquí», dijo. «Ha estado esperando afuera. Está destrozada, María. No ha dejado de llorar y disculparse desde que llegó al hospital. No sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí quería gritarle, exigirle que se fuera y nunca volviera a acercarse a nosotros. Pero otra parte, la parte que recordaba los buenos momentos, las veces que Elena había sido amable y cariñosa, sentía una punzada de compasión. «¿Quieres verla?», preguntó Carlos, leyendo la confusión en mi rostro. Dudé por un momento. ¿Estaba lista para enfrentarla? ¿Podría mirarla a los ojos sin revivir el terror de ese momento en la piscina? Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y entró el médico. Su expresión era seria, y sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. ¿Acaso había más malas noticias? «Señora», comenzó el doctor, su voz calmada pero firme, «me alegra verla despierta. Tenemos mucho que discutir sobre su condición y la de su bebé». Carlos apretó mi mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. Respiré hondo, preparándome para lo que fuera que el médico estuviera a punto de decirme. Fuera lo que fuera, sabía que tendríamos que enfrentarlo juntos. «Adelante, doctor», dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «Estoy lista para escuchar». El médico asintió, tomó una silla y se sentó junto a mi cama. Su presencia era reconfortante de alguna manera, como si su mera profesionalidad fuera una garantía de que, sin importar lo que viniera, estaríamos en buenas manos. «Primero, déjeme asegurarle que su bebé está estable», comenzó, y sentí que una parte de la tensión abandonaba mi cuerpo. Sin embargo, el incidente ha puesto una considerable tensión en su cuerpo, y hay complicaciones que debemos abordar de inmediato. Mientras el médico continuaba explicando, sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía nuevamente. Pero esta vez, no era por perder la consciencia, sino por el peso de la información que estaba recibiendo. Cada palabra del doctor parecía abrir un nuevo camino de preocupaciones y decisiones difíciles que tendríamos que enfrentar. En ese momento, escuché un ruido en la puerta. Al girar la cabeza, vi a Elena de pie en el umbral, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de culpa y miedo. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, supe que nada volvería a ser lo mismo.
La voz del médico se desvaneció en el fondo mientras mi mente luchaba por procesar todo lo que estaba sucediendo. El futuro, que hace solo unas horas parecía tan claro y prometedor, ahora se extendía ante mí como un camino incierto y lleno de desafíos. Pero mientras sentía el apoyo de Carlos a mi lado y el movimiento reconfortante de mi bebé en mi vientre, supe que, de alguna manera, encontraríamos la fuerza para superar lo que viniera. La luz blanca del hospital me cegó momentáneamente cuando abrí los ojos. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas me recordaron dónde estaba y por qué. Poco a poco, mi vista se ajustó y pude distinguir mejor mi entorno. La habitación era pequeña pero acogedora, con paredes de un suave tono crema y una ventana que dejaba entrar la luz del día. Carlos estaba sentado a mi lado, su mano entrelazada con la mía. Noté las oscuras ojeras bajo sus ojos y la barba incipiente en su rostro, claros signos de que había pasado días sin dormir adecuadamente. Al verme despierta, una sonrisa cansada pero llena de amor iluminó su rostro. «Buenos días, mi amor», dijo suavemente, inclinándose para besar mi frente. «¿Cómo te sientes?» Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Carlos, anticipando mi necesidad, me acercó un vaso de agua con una pajita. El líquido fresco fue un alivio para mi garganta irritada. «Mejor», logré decir después de beber un poco. Aunque todavía me siento como si me hubiera pasado por encima un camión. Carlos soltó una risita suave, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «Has pasado por mucho, María. Los médicos dicen que es normal que te sientas así». Lentamente, los recuerdos de lo sucedido comenzaron a inundar mi mente. La discusión con Elena, la caída en la piscina, el viaje en ambulancia. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan vívido. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?», pregunté, tratando de orientarme. 3 días, respondió Carlos, su voz teñida de emoción. «Estuviste inconsciente la mayor parte del tiempo. Hubo momentos en los que temimos lo peor». Sentí que mi corazón se encogía al ver el dolor en sus ojos. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero antes de que pudiera hacerlo, un pensamiento me golpeó con fuerza. «El bebé», dije, mi voz elevándose con preocupación. Instintivamente, llevé mis manos a mi vientre. Está bien», me aseguró Carlos rápidamente, poniendo su mano sobre la mía. «Los médicos lo han estado monitoreando constantemente. Es fuerte, María. Tan fuerte como tú». Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. El alivio de saber que nuestro hijo estaba a salvo era abrumador. Pero junto con ese alivio, vino una oleada de otras emociones, miedo por lo que podría haber pasado, ira hacia Elena por ponernos en esta situación, y una profunda gratitud hacia el personal médico que nos había cuidado. «¿Y Elena?», pregunté después de un momento, no estando segura de si realmente quería saber la respuesta. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Está aquí», dijo. «Ha estado viniendo todos los días, esperando en la sala de espera. Está destrozada, María. No ha dejado de llorar y disculparse». No sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, el recuerdo de su rostro lleno de ira mientras me empujaba a la piscina me llenaba de miedo y resentimiento. Pero por otro lado, la imagen de ella esperando día tras día, consumida por la culpa, despertaba en mí una mezcla confusa de compasión y tristeza. Antes de que pudiera profundizar en estos pensamientos contradictorios, la puerta de la habitación se abrió y entró el médico. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una expresión amable pero seria en su rostro. «Buenos días, señora María», saludó, acercándose a la cama. «Me alegra verla despierta. Soy el doctor Ramírez, he estado a cargo de su caso». «Buenos días, doctor», respondí, intentando incorporarme un poco. Carlos me ayudó, acomodando las almohadas detrás de mí. El doctor Ramírez tomó la tabla de notas al pie de mi cama y la revisó brevemente antes de volver a mirarme. «Bien, tengo buenas noticias y algunas preocupaciones que debemos discutir», dijo, su tono profesional pero cálido. Sentí que mi corazón se aceleraba. Carlos apretó mi mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. «Primero, lo bueno», continuó el doctor. «Su bebé está estable.
A pesar del trauma sufrido, no hemos detectado ningún daño permanente. Sin embargo, estaremos monitoreándolo de cerca durante el resto de su embarazo. Dejé escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Nuestro bebé estaba bien. Era lo más importante. En cuanto a usted, María, prosiguió el doctor Ramírez, su expresión volviéndose más seria, ha sufrido un shock considerable. El incidente en la piscina y la posterior complicación en la ambulancia han puesto una gran tensión en su cuerpo. ¿Qué tipo de complicación?, pregunté, recordando vagamente la sensación de opresión en el pecho que había experimentado en la ambulancia. Sufrió un episodio de arritmia cardíaca, explicó el doctor. Básicamente, su corazón entró en un ritmo irregular y peligroso. Logramos estabilizarla, pero es una situación que nos preocupa, especialmente considerando su estado de embarazo. Sentí que el miedo se apoderaba de mí nuevamente. ¿Qué significa eso para mí y para el bebé?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El doctor Ramírez me miró con compasión. Significa que necesitaremos tomar algunas precauciones adicionales. Su embarazo ahora se considera de alto riesgo. Necesitaremos monitorearla más de cerca y es posible que tengamos que considerar algunas intervenciones para asegurar su salud y la del bebé. ¿Qué tipo de intervenciones?, preguntó Carlos, su voz tensa con preocupación. Bueno, por ahora, lo principal será el reposo y un seguimiento más frecuente, respondió el doctor. Pero dependiendo de cómo evolucione la situación, podríamos necesitar considerar medicamentos para regular su ritmo cardíaco, en el caso más extremo, una cesárea temprana si el estrés del parto natural se considera demasiado riesgoso. La información cayó sobre mí como un peso. De repente, el embarazo que había sido una fuente de alegría y anticipación se había convertido en algo lleno de incertidumbre y miedo. Pero no quiero que se alarmen innecesariamente, añadió rápidamente el doctor Ramírez, notando nuestra preocupación. Tenemos todas las herramientas y la experiencia para manejar esta situación. Con los cuidados adecuados, hay una muy buena probabilidad de que tanto usted como su bebé salgan de esto completamente sanos. Asentí, tratando de procesar toda la información. Carlos, siempre mi roca, habló, ¿qué debemos hacer ahora, doctor? Por ahora, María necesitará quedarse en el hospital unos días más para observación, respondió el doctor Ramírez. Queremos asegurarnos de que su corazón se mantenga estable y que no haya más complicaciones. Después, podrá irse a casa, pero con instrucciones estrictas de reposo y un calendario de visitas frecuentes para seguimiento. Mientras el doctor continuaba explicando el plan de tratamiento, sentí una mezcla de emociones abrumándome. Miedo por los riesgos que enfrentábamos, gratitud por la atención médica que estábamos recibiendo, y una determinación feroz de hacer todo lo necesario para proteger a nuestro bebé. De repente, un movimiento en la puerta llamó mi atención. Allí, medio oculta detrás del marco, estaba Elena. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento, y vi en sus ojos una mezcla de culpa, miedo y un profundo arrepentimiento. La visión de Elena trajo consigo una nueva oleada de emociones conflictivas. Por un lado, sentía una ira ardiente hacia ella por habernos puesto en esta situación. Por el otro, al ver su rostro demacrado y sus ojos llenos de lágrimas, no pude evitar sentir una punzada de compasión. El doctor Ramírez, notando mi distracción, siguió mi mirada. Al ver a Elena, se volvió hacia mí con una expresión de comprensión. ¿Quiere que le pida que se vaya?, preguntó en voz baja. Dudé por un momento. Una parte de mí quería gritar que sí, que la alejaran, que no quería volver a verla nunca más. Pero otra parte, la parte que recordaba a la mujer que me había recibido con los brazos abiertos en la familia, que había estado emocionada por la llegada de su nieto, esa parte vacilaba. No, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma. Está bien. Puede quedarse. El doctor Ramírez asintió, respetando mi decisión. Muy bien. Volveré más tarde para revisar sus signos vitales y responder cualquier pregunta adicional que puedan tener. Mientras tanto, trate de descansar, señora María. Es lo mejor para usted y para el bebé. Con eso, el doctor se retiró, dejándonos en un silencio cargado de tensión. Elena, aún en la puerta, parecía insegura de si entrar o no. Carlos me miró, buscando mi aprobación.
Asentí levemente. Elena, dijo Carlos, su voz controlada pero tensa. Puedes pasar. Mi suegra entró lentamente en la habitación, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la frágil calma que se había establecido. Se detuvo a los pies de mi cama, sus manos retorciéndose nerviosamente. María, comenzó, su voz quebrada por la emoción. Lo siento tanto. Nunca quise, nunca imaginé. Las palabras parecían fallarle, ahogadas por los sollozos que intentaba contener. La miré, realmente la miré, por primera vez desde el incidente. Vi a una mujer destrozada por la culpa, consumida por el remordimiento. Y aunque una parte de mí quería aferrarse a la ira, sentí que algo se ablandaba en mi corazón. Elena, dije suavemente, sorprendida por la calma en mi propia voz. Lo que hiciste fue terrible. Pusiste en peligro mi vida y la de tu nieto. Pero... Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero sé que no quisiste que esto pasara. Sé que estabas desesperada por el negocio familiar. Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Estaba equivocada, tan equivocada, dijo entre sollozos. El dinero, el negocio, nada de eso importa comparado con tu vida y la del bebé. He sido una tonta egoísta y lo siento tanto. Carlos, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Mamá, lo que hiciste es difícil de perdonar. Pero estamos aquí, todos juntos, y eso es lo que importa ahora. Tenemos que concentrarnos en la salud de María y del bebé. Elena asintió fervientemente. Por supuesto, por supuesto. Haré lo que sea necesario. Si necesitan ayuda con cualquier cosa, si puedo hacer algo para compensar. Por ahora, interrumpí suavemente, lo que necesitamos es paz. Necesito descansar y recuperarme. Y necesito saber que cuando vuelva a casa, no habrá más conflictos sobre dinero o el negocio familiar. Nunca más, prometió Elena, su voz firme a pesar de las lágrimas. Me doy cuenta ahora de lo que realmente importa. Tú, el bebé, la familia, eso es todo lo que cuenta. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis propios ojos. No sabía si era por el alivio, el cansancio o una mezcla de todas las emociones que había estado conteniendo. Carlos, notando mi agotamiento, se puso de pie. Creo que María necesita descansar ahora, dijo gentilmente. Mamá, ¿por qué no vamos a tomar un café? Podemos hablar más sobre cómo podemos ayudar en los próximos días. Elena asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, claro. María, gracias por escucharme. Prometo que haré todo lo posible para arreglar las cosas. Mientras los veía salir de la habitación, sentí una extraña mezcla de emociones. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez desde el incidente, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, con el tiempo y mucho esfuerzo, podríamos reconstruir lo que se había roto. Me recosté en la cama, una mano descansando protectoramente sobre mi vientre. Tú y yo contra el mundo, pequeño, susurré a mi bebé. Pase lo que pase, siempre te protegeré. Con esa promesa en mi corazón, cerré los ojos y me permití caer en un sueño reparador, sabiendo que cuando despertara, tendría la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El suave pitido de las máquinas y el murmullo de voces en el pasillo se habían convertido en la banda sonora de mi estancia en el hospital. Habían pasado varios días desde mi despertar, y aunque mi cuerpo aún se sentía débil, mi mente estaba cada vez más alerta. Cada hora que pasaba, sentía que recuperaba un poco más de mí misma, como si las piezas de un rompecabezas complejo se fueran encajando lentamente. Carlos había sido mi roca durante todo este tiempo. Se turnaba entre el trabajo y el hospital, asegurándose de que nunca me sintiera sola. Su presencia constante era un bálsamo para mi alma inquieta, un recordatorio de que, a pesar de todo, teníamos mucho por lo que estar agradecidos. Esa mañana, mientras Carlos me ayudaba a comer un desayuno que el hospital consideraba nutritivo, pero que yo encontraba bastante insípido, notamos un cambio en la atmósfera del pasillo. Había más movimiento de lo habitual, voces que sonaban más urgentes. ¿Qué crees que esté pasando?, pregunté a Carlos,
tratando de estirar el cuello para ver mejor por la puerta entreabierta. Carlos se encogió de hombros, pero pude ver un atisbo de preocupación en sus ojos. No lo sé, amor. Quizás llegó alguna emergencia. Antes de que pudiéramos especular más, la puerta se abrió completamente y entró el doctor Ramírez. Su expresión era seria, más de lo habitual, y llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Detrás de él, para mi sorpresa, entró Elena. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y algo que no pude identificar de inmediato. Buenos días, María, Carlos, saludó el doctor Ramírez, acercándose a mi cama. Espero no interrumpir. Para nada, doctor, respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba ligeramente. Algo en su tono me decía que esto no era una visita de rutina. ¿Sucede algo? El médico intercambió una mirada rápida con Elena antes de volverse hacia mí. Tenemos los resultados de tus últimos exámenes, comenzó, abriendo la carpeta que traía. Y hay algunas cosas que necesitamos discutir. Carlos se tensó visiblemente a mi lado, su mano buscando la mía instintivamente. Elena, por su parte, se quedó de pie cerca de la puerta, como si no estuviera segura de si debía estar allí o no. ¿El bebé está bien?, pregunté inmediatamente, el miedo coloreando mi voz. El doctor Ramírez asintió rápidamente. El bebé está estable, María. No tienes que preocuparte por eso. Sin embargo, hemos descubierto una complicación que requiere nuestra atención inmediata. Sentí que el alivio y el miedo se mezclaban en mi pecho. El bebé estaba bien, pero había algo más. Algo que hacía que el doctor se viera tan serio y que Elena pareciera a punto de desmayarse. ¿Qué tipo de complicación?, preguntó Carlos, su voz tensa. El doctor Ramírez tomó una respiración profunda antes de continuar. Los exámenes han revelado una anomalía en tu corazón, María. Una condición que probablemente ha estado ahí desde tu nacimiento, pero que el estrés del embarazo y el reciente incidente han exacerbado. Sentí que el mundo se detenía por un momento. ¿Una anomalía en mi corazón? ¿Desde mi nacimiento? ¿Cómo era posible que nunca lo hubiéramos sabido? ¿Qué significa eso exactamente?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El doctor se sentó en el borde de mi cama, su expresión suavizándose. Tienes lo que llamamos una comunicación interauricular. Es un pequeño agujero entre las dos cámaras superiores del corazón. En muchos casos, estas anomalías son asintomáticas y las personas viven toda su vida sin saberlo. Pero en tu caso, el estrés adicional en tu sistema cardiovascular debido al embarazo y al incidente en la piscina ha hecho que se vuelva sintomática y potencialmente peligrosa. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Era demasiada información para procesar de una sola vez. Carlos apretó mi mano, su rostro pálido pero determinado. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó, su voz más firme de lo que yo podría haber logrado en ese momento. Los principales riesgos son arritmias cardíacas, como la que experimentaste en la ambulancia, y la posibilidad de coágulos sanguíneos, explicó el doctor Ramírez. En un embarazo normal, esto ya sería preocupante. En tu situación actual, María, es algo que debemos abordar de inmediato. Elena, que había permanecido en silencio hasta ahora, dejó escapar un sollozo ahogado. Es mi culpa, dijo, su voz quebrada por la emoción. Si no hubiera pasado lo de la piscina. El doctor Ramírez la interrumpió gentilmente. Señora Elena, aunque el incidente ciertamente no ayudó, esta condición habría salido a la luz en algún momento durante el embarazo. De hecho, en cierto sentido, podríamos decir que el descubrirlo ahora nos da la oportunidad de tratarlo antes de que se convierta en una emergencia. Sus palabras parecieron calmar un poco a Elena, pero pude ver que la culpa seguía pesando sobre ella. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Cómo afecta esto a mi embarazo? El doctor Ramírez volvió a centrar su atención en mí. Bueno, María, esa es la parte complicada. Normalmente, en casos como el tuyo, recomendaríamos una cirugía para cerrar el agujero. Pero dada tu condición de embarazo avanzado, una cirugía de corazón abierto conlleva riesgos significativos tanto para ti como para el bebé. Sentí que mi corazón se hundía. ¿Cirugía de corazón abierto?
La idea me aterrorizaba, y más aún sabiendo que podría poner en peligro a mi bebé. «¿Entonces qué opciones tenemos?», preguntó Carlos, su voz reflejando mi propia ansiedad. El doctor Ramírez nos miró a ambos con seriedad. «Tenemos dos opciones principales, y ninguna de ellas es ideal. La primera es intentar manejar la condición con medicamentos hasta que llegues a término. Esto implicaría un monitoreo constante, reposo absoluto y la posibilidad de una cesárea programada antes de tiempo». Hizo una pausa, dejando que asimiláramos la información antes de continuar. «La segunda opción es más arriesgada, pero potencialmente más beneficiosa a largo plazo. Existe un procedimiento mínimamente invasivo que podríamos intentar. Implica introducir un dispositivo a través de un catéter para cerrar el agujero. Es menos riesgoso que una cirugía abierta, pero aún conlleva ciertos peligros, especialmente durante el embarazo». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Sentí como si el peso del mundo hubiera caído sobre mis hombros. Cualquier decisión que tomáramos tendría consecuencias potencialmente enormes para mí y para mi bebé. Carlos fue el primero en romper el silencio. «¿Cuál de las dos opciones recomienda, doctor?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. El doctor Ramírez suspiró. «Honestamente, es una decisión difícil. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. El manejo con medicamentos es menos invasivo, pero nos deja a merced de posibles complicaciones durante el resto del embarazo. El procedimiento, por otro lado, podría resolver el problema de raíz, pero conlleva riesgos inmediatos». Me sentí abrumada. ¿Cómo se supone que debía tomar una decisión así? ¿Cómo podía elegir entre mi salud y la de mi bebé? «Yo necesito tiempo para pensar», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. El doctor Ramírez asintió comprensivamente. «Por supuesto, María. Es una decisión importante y no tienes que tomarla ahora mismo. Pero te aconsejo que no lo pospongas demasiado. Cuanto antes actuemos, mejores serán nuestras opciones». Elena, que había permanecido en silencio durante toda la explicación, dio un paso adelante. «Doctor», dijo, su voz temblorosa pero determinada, «¿hay algo que yo pueda hacer?». «Lo que sea, estoy dispuesta a ayudar de cualquier manera posible». El médico le dirigió una mirada compasiva. «Su apoyo emocional será crucial en este momento, señora Elena. María necesitará toda la fuerza y el amor de su familia para superar esto». Mientras el doctor continuaba explicando los detalles de cada opción y los siguientes pasos a seguir, sentí que mi mente vagaba. Pensé en el bebé que crecía dentro de mí, en los sueños y planes que Carlos y yo habíamos hecho. Pensé en el camino que nos había llevado hasta aquí, en las decisiones y los errores que habían moldeado nuestro presente. Y en medio de todo ese torbellino de pensamientos y emociones, una cosa quedó clara: sin importar lo que decidiera, esta revelación inesperada había cambiado nuestras vidas para siempre. Ya nada sería como antes, y tendríamos que encontrar la fuerza para enfrentar lo que viniera, juntos. Mientras el doctor Ramírez se preparaba para irse, prometiendo volver más tarde para discutir más a fondo nuestras opciones, miré a Carlos y luego a Elena. En sus ojos vi miedo, pero también determinación y amor. Y supe que, sin importar lo que el futuro nos deparara, no estaría sola en este viaje. «Vamos a superar esto», dije en voz baja, más para mí misma que para los demás. «Tenemos que hacerlo». Carlos apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo haremos, mi amor. Juntos». Elena se acercó tímidamente a la cama, su mano temblando ligeramente mientras la extendía hacia mí. «Estoy aquí para lo que necesites, María. Para lo que ambos necesiten». Y así, en esa habitación de hospital, rodeada de incertidumbre y miedo, pero también de amor y apoyo, me di cuenta de que esta revelación inesperada no solo había expuesto una debilidad en mi corazón, sino que también había revelado la fuerza de los lazos que nos unían como familia. El camino por delante sería difícil, lleno de decisiones imposibles y momentos de duda. Pero mientras miraba a las personas que me rodeaban, sentí un rayo de esperanza. Fuera cual fuera la decisión que tomáramos, la enfrentaríamos juntos. Y de alguna manera, encontraríamos la manera de salir adelante, más fuertes y más unidos que nunca.
Los días que siguieron a la revelación del doctor Ramírez fueron un torbellino de emociones, decisiones difíciles y momentos de introspección. El hospital se había convertido en mi segundo hogar, un lugar que oscilaba entre ser un refugio seguro y una prisión de preocupaciones. Las paredes blancas de mi habitación habían sido testigos de lágrimas, discusiones acaloradas y, sorprendentemente, momentos de inesperada conexión. Carlos y yo habíamos pasado incontables horas debatiendo nuestras opciones, pesando los pros y los contras de cada decisión posible. ¿Deberíamos optar por el manejo con medicamentos, aceptando el riesgo constante pero evitando una intervención invasiva? ¿O deberíamos tomar el camino más arriesgado del procedimiento mínimamente invasivo, con la esperanza de resolver el problema de raíz? Cada opción parecía tener un precio demasiado alto, y la responsabilidad de elegir pesaba sobre nosotros como una losa. Pero en medio de toda esta incertidumbre, algo inesperado estaba sucediendo. Nuestra familia, que había estado al borde del colapso, comenzaba lentamente a unirse de nuevo. Elena, mi suegra, se había convertido en una presencia constante en el hospital. Al principio, su presencia me hacía sentir incómoda, el recuerdo del incidente en la piscina aún fresco en mi memoria. Pero con el paso de los días, comencé a ver un cambio en ella. Ya no era la mujer dominante y obstinada que había puesto el negocio familiar por encima de todo lo demás. En su lugar, veía a una mujer consumida por el remordimiento, desesperada por enmendar sus errores. Una tarde, mientras Carlos había ido a casa a buscar algunas cosas que necesitábamos, Elena y yo nos quedamos solas en la habitación. El silencio entre nosotras era tenso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. María, comenzó Elena, su voz apenas un susurro. Sé que probablemente no quieres oírlo, pero necesito decirte cuánto lo siento. Lo que hice es imperdonable. Puse en peligro tu vida y la de mi nieto por pura avaricia y estupidez. La miré, realmente la miré, por primera vez en días. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por líneas de preocupación que no habían estado allí antes. En ese momento, no vi a la mujer que me había empujado a la piscina, sino a una abuela aterrorizada por la posibilidad de perder a su familia. Elena, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Lo que hiciste fue terrible, y no puedo decir que te haya perdonado completamente. Pero veo cuánto te arrepientes, y sé que no quisiste que las cosas llegaran a este punto. Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar lo que hice. Pero como no puedo hacerlo, quiero hacer todo lo posible para ayudar ahora. Lo que sea que necesites, María, lo que sea, estoy aquí. Sus palabras, cargadas de sinceridad y remordimiento, tocaron algo dentro de mí. Quizás fue el estrés de la situación, o tal vez el cansancio de mantener esa barrera de resentimiento, pero sentí que algo se ablandaba en mi corazón. Gracias, Elena, dije suavemente. Ahora mismo, lo que más necesito es apoyo. Esta decisión es la más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Tengo miedo, no solo por mí, sino por el bebé. Elena se acercó tímidamente a la cama, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper este frágil momento de conexión. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo su mano hacia la mía. Asentí, y ella tomó mi mano entre las suyas. Su toque, que días antes me habría hecho retraerme, ahora se sentía extrañamente reconfortante. María, dijo Elena, su voz más firme ahora. Sé que no tengo derecho a opinar sobre tu decisión. Pero quiero que sepas que, sea lo que sea que decidas, estaré aquí para apoyarte. Y si decides someterte al procedimiento, yo me ofrezco a donar sangre, a cuidar de ti durante tu recuperación, lo que sea necesario. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Esta mujer, que días atrás había estado dispuesta a arriesgar todo por dinero, ahora ofrecía su propia sangre para ayudarme. La ironía de la situación no se me escapó, y de repente, me encontré riendo suavemente. Elena me miró confundida. ¿Dije algo gracioso? Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir completamente. Es solo que, la vida da tantas vueltas, ¿no? Hace una semana, estábamos peleando por dinero, y ahora estamos aquí, unidas por algo mucho más importante. Elena sonrió tristemente. Tienes razón.
He sido una tonta, María. Me obsesioné tanto con el negocio, con el legado familiar, que olvidé lo que realmente importa, la familia misma. Mientras hablábamos, sentí que algo cambiaba entre nosotras. No era perdón, no completamente, pero era un comienzo. Un puente que comenzaba a reconstruirse sobre las aguas turbulentas de nuestro pasado reciente. Los días siguientes trajeron más momentos como este. Carlos, aliviado de ver que su esposa y su madre ya no estaban en constante tensión, se relajó visiblemente. Comenzamos a hablar más abiertamente sobre nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Una tarde, mientras discutíamos una vez más nuestras opciones, Elena sugirió algo que no habíamos considerado. ¿Y si buscamos una segunda opinión? Propuso. Conozco a un especialista en cardiología en la capital. Podríamos consultar con él, ver si tiene alguna perspectiva diferente. Carlos y yo nos miramos, sorprendidos de no haber pensado en eso antes. Eso podría ser una buena idea, dijo Carlos, volviéndose hacia mí. ¿Qué piensas, amor? Asentí lentamente. Creo que vale la pena intentarlo. Cualquier información adicional que podamos obtener nos ayudará a tomar una decisión más informada. Elena se puso en acción de inmediato, haciendo llamadas y arreglando una consulta virtual con el especialista para el día siguiente. Verla tan dedicada a ayudarnos me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado nuestra dinámica en tan poco tiempo. La consulta con el especialista resultó ser un punto de inflexión. No solo confirmó el diagnóstico del Dr. Ramírez, sino que también nos proporcionó información adicional sobre un nuevo procedimiento experimental que podría ser menos riesgoso para casos como el mío. Es una técnica nueva, explicó el especialista a través de la pantalla del ordenador. Implica usar un catéter guiado por imágenes para cerrar el agujero en el corazón. El procedimiento es menos invasivo que las opciones tradicionales y podría ser una buena alternativa considerando tu embarazo. La noticia nos dio un rayo de esperanza. De repente, teníamos una tercera opción, una que parecía ofrecer un equilibrio entre riesgo y beneficio potencial. Esa noche, después de que el especialista nos enviara toda la información sobre el nuevo procedimiento, Carlos, Elena y yo nos sentamos a discutir nuestras opciones una vez más. Pero esta vez, la conversación se sentía diferente. Ya no éramos tres individuos tratando de imponer sus puntos de vista, sino una familia unida trabajando junta para encontrar la mejor solución. Creo que deberíamos considerar seriamente este nuevo procedimiento, dijo Carlos, su voz llena de cautela pero también de esperanza. Parece ofrecer la mejor oportunidad de resolver el problema sin poner demasiado en riesgo. Elena asintió, sus ojos moviéndose entre Carlos y yo. Estoy de acuerdo. Y si deciden seguir adelante, quiero que sepan que estaré aquí para ayudar en todo lo que pueda. Puedo mudarme temporalmente para ayudar con la recuperación o lo que sea que necesiten. Sentí que las lágrimas se formaban en mis ojos, abrumada por el apoyo y el amor que sentía en ese momento. Gracias, logré decir. A ambos. No sé qué haría sin ustedes. Carlos me abrazó suavemente, teniendo cuidado con los cables y tubos que me rodeaban. Estamos juntos en esto, amor. Tú, yo, el bebé y sí, incluso mamá. Somos una familia, y saldremos de esto juntos. Elena se unió al abrazo, y por un momento, nos quedamos así, unidos en un abrazo que simbolizaba más que simple afecto físico. Era un abrazo de reconciliación, de perdón, de esperanza. Esa noche, mientras Carlos y Elena se habían ido a casa para descansar, me quedé despierta, reflexionando sobre cómo habían cambiado las cosas. El camino por delante aún era incierto y lleno de desafíos, pero ya no me sentía sola. Teníamos un plan, teníamos esperanza, y más importante aún, nos teníamos los unos a los otros. Mientras acariciaba mi vientre, sintiendo los suaves movimientos de mi bebé, susurré una promesa. Vamos a estar bien, pequeño. Mamá va a ser fuerte, y tenemos a toda la familia apoyándonos. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Y por primera vez en semanas, me dormí con una sonrisa en el rostro, sintiendo que, a pesar de todos los obstáculos, estábamos reconstruyendo no solo puentes entre nosotros, sino también un futuro lleno de posibilidades. El tiempo parecía moverse de forma extraña en el hospital.
Los días se fundían unos con otros en una mezcla de exámenes médicos, visitas de familiares y largas horas de reflexión. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día que habíamos estado esperando con una mezcla de anticipación y temor, el día de mi procedimiento cardíaco. La mañana comenzó temprano, con enfermeras entrando y saliendo de mi habitación, preparándome para la intervención. Carlos estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, su presencia un ancla en medio de la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarme. «Todo va a salir bien», me susurró, besando mi frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Tú y nuestro bebé van a estar perfectamente». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Quería creerle, necesitaba creerle, pero el miedo seguía ahí, agazapado en los rincones de mi mente. Elena entró en la habitación justo cuando estaban a punto de llevarme al quirófano. Su rostro mostraba signos de una noche sin dormir, pero sus ojos brillaban con determinación. «María», dijo, acercándose a la cama. «Quiero que sepas que estaré aquí todo el tiempo. He traído velas para encender en la capilla del hospital, y voy a estar rezando por ti y por el bebé cada minuto». Sus palabras, tan llenas de sinceridad y preocupación, me conmovieron profundamente. ¿Quién hubiera pensado, hace apenas unas semanas, que encontraría tanto consuelo en la presencia de mi suegra? «Gracias, Elena», logré decir, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Significa mucho para mí». Mientras me llevaban al quirófano, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Tal vez era el efecto de la medicación preoperatoria, o quizás era la certeza de que, pasara lo que pasara, no estaba sola en esto. El procedimiento en sí fue una experiencia surreal. Estaba despierta pero sedada, consciente de lo que sucedía a mi alrededor pero extrañamente desconectada de todo. Escuchaba las voces de los médicos, sentía la presión en mi pecho mientras trabajaban, pero todo parecía estar sucediendo a alguien más. Lo que más recuerdo de esas horas es el sonido constante del monitor fetal, el rítmico latido del corazón de mi bebé actuando como un metrónomo, marcando el tiempo y recordándome por qué estaba pasando por todo esto. Cuando todo terminó y me llevaron de vuelta a mi habitación, lo primero que vi fue el rostro de Carlos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando, pero su sonrisa era radiante. «¿Lo lograste, amor?», dijo, su voz quebrada por la emoción. «El doctor dice que todo salió perfectamente. Tú y el bebé están bien». Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Quería reír, llorar y gritar de alegría todo al mismo tiempo, pero mi cuerpo agotado solo me permitió esbozar una débil sonrisa. Los días siguientes fueron un torbellino de recuperación, más exámenes y visitas constantes del doctor Ramírez. Cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más yo misma. Y cada día, el movimiento de mi bebé en mi vientre se hacía más fuerte, como si él también estuviera celebrando nuestra victoria compartida. Elena se convirtió en una presencia constante durante mi recuperación. Se turnaba con Carlos para estar conmigo, me traía comida casera para complementar la dieta del hospital, y pasaba horas hablándome de todo y nada, manteniéndome distraída y animada. Una tarde, mientras estábamos solas, Elena me sorprendió con una confesión. «¿Sabes, María?», comenzó, su voz suave y pensativa. «Todo esto me ha hecho darme cuenta de lo equivocada que estaba. El negocio familiar, el dinero, nada de eso importa comparado con la familia real, de carne y hueso». La miré, sorprendida por la franqueza de sus palabras. «He estado pensando», continuó, «y he decidido vender el negocio». «¿Qué?», exclamé, incorporándome un poco en la cama. «Pero Elena, ese negocio ha estado en tu familia por generaciones». Ella asintió, una sonrisa triste en su rostro. «Lo sé. Y por mucho tiempo, pensé que era lo más importante, que era mi deber preservarlo a toda costa. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero legado no está en un edificio o en una cuenta bancaria. Está aquí», dijo, señalando primero a mi vientre y luego a su corazón. Sus palabras me dejaron sin aliento. Esta era una Elena completamente diferente a la mujer que conocí cuando me casé con Carlos, una Elena que había pasado por un profundo cambio. «¿Estás segura?», pregunté, todavía incrédula. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió con firmeza. «Quiero usar el dinero de la venta para asegurar el futuro de mi nieto,
para ayudarlos a ti y a Carlos a comenzar de nuevo sin preocupaciones financieras. Y quiero tener tiempo para ser una verdadera abuela, para enmendar mis errores y ser la madre y suegra que ustedes merecen. No pude contener las lágrimas. En ese momento, sentí que el último vestigio de resentimiento que quedaba en mi corazón se derretía por completo. «Oh, Elena», dije, extendiendo mis brazos hacia ella. Nos abrazamos, ambas llorando, en un momento de perdón y reconciliación total. Finalmente, después de semanas en el hospital, llegó el día en que me dieron de alta. Salir del hospital se sintió como emerger de un largo túnel hacia la luz del día. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos, el aire más fresco. Carlos y Elena me ayudaron a subir al coche, tratándome como si fuera de cristal a pesar de mis protestas de que me sentía bien. El viaje a casa fue tranquilo, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a casa, me sorprendí al ver que Elena había decorado la entrada con globos y un cartel que decía, «Bienvenida a casa, María y bebé». El interior de la casa estaba impecable, con flores frescas en cada habitación y el aroma de mi comida favorita flotando desde la cocina. «Elena, no tenías que hacer todo esto», dije, conmovida por el gesto. «Quería hacerlo», respondió ella, sonriendo. «Es un nuevo comienzo para todos nosotros, ¿no?» Las siguientes semanas pasaron en un borrón de visitas médicas de seguimiento, preparativos para el bebé y largas conversaciones familiares. Elena cumplió su palabra y vendió el negocio, usando parte del dinero para ayudarnos a comprar una casa más grande en un barrio tranquilo, perfecto para criar a un niño. Y entonces, casi antes de que nos diéramos cuenta, llegó el gran día. Las contracciones comenzaron temprano en la mañana, y para el mediodía, estábamos de vuelta en el hospital, esta vez por una razón mucho más feliz. El parto fue largo y agotador, pero con Carlos a mi lado, sosteniendo mi mano y animándome en cada paso del camino, encontré fuerzas que no sabía que tenía. Elena esperaba ansiosamente fuera de la sala de parto, caminando de un lado a otro y rezando en voz baja. Y finalmente, con un último esfuerzo y un grito que parecía venir desde lo más profundo de mi ser, nuestro bebé llegó al mundo. El llanto fuerte y saludable llenó la habitación, y sentí que mi corazón, ese corazón que había pasado por tanto, se expandía con un amor que nunca había experimentado antes. «Es un niño», anunció el doctor, colocando a nuestro hijo sobre mi pecho. Lo miré, maravillada por cada detalle de su pequeño rostro. Sus ojos, cuando los abrió brevemente, eran del mismo tono de avellana que los de Carlos. Su pequeña mano se aferró a mi dedo con una fuerza sorprendente. «Hola, mi amor», susurré, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Te hemos estado esperando». Carlos, también llorando, se inclinó para besar la frente de nuestro hijo y luego la mía. «Son perfectos», dijo, su voz llena de asombro y amor. Cuando Elena entró en la habitación unos minutos después, su rostro se iluminó al ver a su nieto. La invité a acercarse y, con manos temblorosas, tomó al bebé en sus brazos. «Oh, es hermoso», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Tan perfecto y tan fuerte. Como su madre». Nos miramos, los tres adultos en la habitación, y en ese momento sentí que el círculo se cerraba. Habíamos pasado por tanto, conflictos, miedos, peligros. Pero aquí estábamos, unidos por este pequeño milagro que dormía pacíficamente en los brazos de su abuela. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Elena, meciendo suavemente al bebé. Carlos y yo intercambiamos una mirada. Habíamos discutido muchos nombres durante el embarazo, pero en ese momento, solo uno parecía adecuado. «Mateo», dije. «Significa regalo de Dios». Elena sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Es perfecto», dijo. «Bienvenido al mundo, pequeño Mateo». Mientras observaba a mi familia, a mi hijo recién nacido, sentí una profunda sensación de paz y gratitud. Habíamos pasado por una tormenta, pero habíamos salido al otro lado más fuertes, más unidos. Este era verdaderamente un nuevo comienzo. No solo para Mateo, que tenía toda una vida por delante, sino para todos nosotros. Un nuevo capítulo en nuestra historia familiar, uno lleno de amor, perdón y segundas oportunidades.
Y mientras Mateo bostezaba y se acurrucaba más cerca del pecho de su abuela, supe con certeza que, sin importar lo que el futuro nos deparara, estaríamos bien. Porque ahora éramos verdaderamente una familia, unidos no por obligación o tradición, sino por un amor que había sido probado y fortalecido en el fuego de la adversidad. Este era nuestro nuevo comienzo, y estábamos listos para enfrentarlo juntos, con esperanza, amor y el pequeño milagro que era Mateo guiándonos hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades.